Buenos días con los que recién han ingresado. Estamos en el curso de álgebra tercero de secundaria, capítulo número 6, factorización. Aprendizajes esperados: que el estudiante no exprese y, exprese e indique, perdón, los factores primos de un polinomio después de haberlo factorizado. Que aplica y diferencia los distintos procedimientos de factorización. Tenemos que aprender los métodos de factorización. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos de factorización? Bien, estrategias. Bueno, ya, eso no. Vamos acá. Factorización. Criterios para factorizar. Criterio del factor común, criterio de la agrupación de términos y criterio de las identidades. Tenemos tres. El primero, aquí, el criterio de factor común. Consiste, ¿no? Pero antes, ¿no? Antes permíteme un ratito mencionarte qué es factorización, ¿no? Factorización. Acá antes de explicarlo, ya, antes de ir al cuadrito que tenemos acá, o al esquema. Concepto, ¿no? Definición, mejor dicho, de factorización. Dice es el proceso de transformación de un polinomio que consiste en expresarlo como una multiplicación indicada de dos o más polinomios denominados factores primos o irreductibles. Entonces, un factor primo es una expresión que yo no puedo reducir más, ¿no? Es un factor irreductible, como bien lo indica. Bien, seguimos. Ahora te explico. Ojo, mira, un polinomio yo tengo que expresarlo como un producto de factores. No, si ese factor no se puede reducir más, se le llama factor primo. Factorice, dice. El método del factor común. A ver, pongamos un poquito de atención. Veamos acá. Ojo que estamos en el factor común, ¿ah? En el caso A, factor común. P de X es igual a X cuadrado menos BX cuadrado, perdón, a X cuadrado menos BX cuadrado más X cuadrado. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que se repite X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado en los tres casos, ¿verdad? Entonces, lo común, ¿no? Yo puedo colocar aquí ¿no? De color rojo. Aquí puedo ponerlo. El factor común sería el X cuadrado, ¿no? Sería el X al cuadrado. Ese sería nuestro factor común. Bien. Entonces, como te decía, ¿no? Nuestro factor común aquí es el X al cuadrado. No, porque es lo que se está repitiendo. Bueno, se repite X cuadrado, X cuadrado, X cuadrado. Factor común. Colocamos aquí nuestro factor común. Abrimos un paréntesis mejor dicho, lo que se tiene que hacer es dividir el primer término entre el factor común. Ax cuadrado entre x cuadrado, a. Menos. El segundo término entre el factor común, bx cuadrado entre x cuadrado menos b. X cuadrado entre x cuadrado, dos cantidades iguales cuando se dividen, 1. Y esto que está aquí sería la expresión factorizada, ¿no? Ahora, antes de continuar, de aquí hay dos factores primos, ¿ya? Hay dos factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Los factores primos, un factor primo sería, pues, el x, y el otro factor primo sería a menos b más 1. Es importante saber esto. Hay dos factores primos. ¿Cuáles son? El x y el a menos b más 1. Profesor, pero acá hay un exponente, alguien dirá. ¿Sería x cuadrado? No, no. Es que el cuadrado me indica que el x se está multiplicando ahí nada más. No entra ahí. Solamente el x con el de acá. ¿Ya? El exponente no se toma en cuenta. Listo. A ver, por acá hay una pregunta. Ya. Muy bien, Ramírez. Su pregunta. Profesor, ¿por qué a esto se le llama factor primo? Recuerden, un factor primo es una expresión que yo no puedo reducir más. ¿Cómo podría reducir o simplificar esto, no? El a menos b más 1, no puedo. El x, ¿cómo lo puedo reducir? No puedo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta acá lo siguiente, ¿no? Por acá voy a poner una notita, ¿ya? Una nota. ¿Cuál es la nota? Bueno, generalmente, ¿no?
aunque no está escrito ahí, ¿no? Generalmente, las expresiones, ¿no? Las expresiones irreductibles, ¿no? Son lineales, son lineales. Es decir, chicos, uy, este son está mal, son lineales. Es decir, son expresiones que tienen esta forma, miren, pongan atención. Son expresiones que tienen esta forma. AX más B. Esta es una expresión lineal, ¿sí? Una expresión que tenga esta forma es irreductible, ¿ya? A menos que el A y el B se puedan, tengan, por ejemplo, o sea, algo así, ¿no? A menos que sea algo así. Por ejemplo, que yo tengo un 2x más 4, ¿no? Esto yo lo puedo factorizar, pues. Como este tiene mitad y este tiene mitad, entonces factorizo el 2 y luego no, 2x entre 2x, 4 entre lo que he factorizado, 2. Ahí está. ¿Y quién es el factor común? El único factor común es el x más 2, ¿no? A menos que sea de esta manera, ¿sí? O puede ser 3x más 9 o 5x más 45, ¿no? Algo así, ¿ya? Pero básicamente eso es el factor común, ¿ya? Luego tenemos el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El método que se conoce, el B, criterio de agrupación de términos. Entonces, acá tenemos esta situación. P de x, y es igual a x menos ay más bx menos by. ¿Qué han hecho acá? Lo que han hecho es han agrupado esto que está aquí, ¿ya? ¿Por qué lo han agrupado? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, o sea, trabaja esto como si fuera un problema nomás. Y esto como si fuera otro problema. Que se están sumando, ¿no? Obviamente se suman. Entonces, observa. AX menos AY. A, la letra que se repite. Coloco ahí la A. Paréntesis. X menos Y. X menos. ¿Por qué pone X menos Y? Recuerda, se divide, ¿no? El primer término entre A. AX entre A, X. Menos, menos. AY entre A, Y. Más. BX entre B, que es el factor común aquí en este caso. X. Menos. BY entre Y. BY entre B, perdón. Y. ¿No? Me quedó esto, pero falta todavía. ¿Qué falta? Falta algo. ¿Qué cosa? Observa. Disculpen. Observen aquí. Agrupando, dice. Lo que sucede es que si te das cuenta, acá tengo un término y tengo otro término. Y en esos dos términos hay algo que se repite. Y lo que se está repitiendo, si somos un poquito observadores, es lo que se repite, es lo de acá. X menos y X menos Y. Se repite. Se repite, ¿verdad? Se repite. Entonces, como se repite, entonces factor común. ¿Quién es mi factor común? X menos Y. Ese es mi factor común. Ni modo, ¿no? Ahí está. X menos Y. Y entonces, ese X menos Y como es factor común, lo acomodo adelante. Y luego divido el primer término entre X menos Y. A. Más. El segundo término entre X menos Y. B. Y esta sería la factorización final. X menos Y, paréntesis, A más B. Bien, jóvenes, estamos explicando el método del factor común. Y faltaría el otro, que es el método de identidades, ¿no? Cuando hablo de identidades me estoy refiriendo al uso de los productos notables para poder realizar la factorización. Por ejemplo, mira este 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Ojo que, bueno, yo lo voy a escribir de otra manera, ¿ya? Un ratito acá, hay una preguntita. Depende, no necesariamente siempre va a haber un factor común. O sea, no siempre voy a factorizar por el método del factor común. A veces no se puede. A veces tengo que hacerlo por este método, por ejemplo, ¿no? Método de identidades. El problema es que cuando a mí, yo tenga que factorizar, a mí no me van a decir, ¿no? Alumno, factorice usando, ¿no? Es el método del factor común. Simplemente la pregunta va a ser factorizar y se acabó. Factorizar.
Y es todo lo que ustedes tienen, ¿ah? Por si acaso. Factorizar y ya tú tienes que observar el problema, analizarlo y ver qué método te conviene, ¿no? Para poder encontrar lo que te piden, ¿no? Que es justamente la factorización. Bien, acá, este 9x cuadrado, ¿no? Menos 4y cuadrado lo voy a escribir así, mira. Como 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Si te das cuenta, 3x cuadrado menos 2y cuadrado, ¿qué sucede? Tengo dos cantidades al cuadrado, si no, aquí aplico diferencia de cuadrados. ¿Te acuerdas? No sé si se acuerdan, chicos. Si yo tenía, a ver, por acá lo hago, ¿ya? La suma y la resta. Claro, si yo tenía, perdón, acá, disculpe. Claro, si yo A más tenía B a por A al menos B. cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Esto es igual a más b por a menos b, ¿no? A más b por a menos b. Entonces, eso es lo que yo voy a aplicar en este ejercicio de acá. ¿Ya? A más b por a menos b. ¿Ya, chicos? Eso sería todo. Bien, y profe, ¿y los ejercicios cómo serían? A ver, vamos a buscarlos. Bien, a ver, vamos a avanzar por acá. El problema es que acá dice indique un factor, ¿no? Vamos a los que están con alternativa mejor, ¿ya? O sea, no voy a hacer esto que lo que normalmente hago, sino como este es el último capítulo, vamos a avanzar mejor, vamos a ir a la autoevaluación. Uy, uy, uy. ¿Ya? Para que vean pues más o menos cómo es esta parte. Indique un factor primo, dice aquí en la autoevaluación, ¿no? ABM más ABN más ABP. Si te das cuenta, A, B. AB es lo que se repite, ¿sí o no? A ver, vamos a agrandar para que puedan verlo mejor de repente. Lo que se repite es el AB en todos los términos, ¿sí o no? Tengo tres términos donde se está repitiendo AB, repite AB y se repite AB. Entonces, como se repite AB, saco el factor común. El factor común sería AB. Ya abro paréntesis. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dividir el primer término entre el factor común. ABM entre AB, M. ¿Sí o no? Más N segundo más P. término entre factor común. ¿Qué letra debo poner? N N. más P. N más P. ¿Sí? Más tercer término entre factor común, P. Ahora, acá la pregunta dice indique un factor primo. Entonces, antes de responder así atolondradamente, yo Cualquiera de voy los a dos, ¿no? buscar. Ah, ¿ves? Justamente ahí es la confusión. Profe, primero yo te voy a decir, ¿quiénes son los factores primos? Un factor primo es A, el otro factor primo Ajá. es B, y el otro factor primo, N más N más P. M más N más P, porque cualquiera pensaría que un factor primo es A por B, ¿sí o no? Pero no, A por B no es un factor primo. Siempre son independientes cada uno. Ajá, Ah, correcto. la ¿Cuál C. es la respuesta? La C. La C. ¿Ven que puede ser confuso esto? Como yo veo A por B, M más N más P, yo marco esto, bueno, y fatal. Perdimos 5 puntos si es que fuera una evaluación, ¿no? Pero esa es la respuesta. Chicos, ¿alguna pregunta? No. Ya, entonces quiero que me respondan. Lo que acabo yo de, perdón, lo que acabo de marcar aquí de color, bueno, acá lo que es sombreado, lo que he resaltado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Factor común. Factores comunes. El primo. Factores Sí, primos, factor primo. ¿sí? ¿Sí? Lo que era factor común era esto, ¿te acuerdas? El AB, ¿ya? Ojo, cuidado. Factores primos, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Hay un estudiante que está con su micrófono abierto, por favor, si hay bulla en casa, apagar el micrófono. Bien, seguimos entonces.
Bien, acá hay otra preguntita. Dice ahí, indique un factor primo. Ya, indique un factor primo. A ver, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, tenemos 1, 2 y 3 términos, ¿sí? 3 términos hay. En los 3 términos, ¿hay algo en común? En los 3. Aquí, allá, pero acá La, está la A, está restada con la B. Entonces no puedo considerar un factor primo. Distribución. Lo que yo puedo hacer es agrupar, o sea, emplear el segundo método. Agrupar esta parejita de acá, ¿sí? Y ahora, tomar esa parejita como si fuera un problema aparte, ¿no? A ver aquí, ¿qué es lo que se repite en estos dos? En lo que la, acabo de agrupar. Entonces factor común A, y abro paréntesis, ¿no? Y divido el primer término entre el factor común A cuadrado entre A, 1 al cuadrado. A, A A, menos AB entre A, B. todo esto más A menos B por C. ¿por qué? Jóvenes, pregunto, ¿cuántos términos ahora tenemos? 2. 4. Dos. Uno, dos. Recuerda que los términos están separados por las operaciones de suma y resta. O adición y sustracción, o más menos, ¿ya? Dos términos Menos B tengo. y A más 1. En esos dos términos mi pregunta es, ¿cuál es el factor común? A menos B. O sea, lo que se repite, ¿no? A El menos factor B. común es el que se repite. A menos B. Correcto. Eso es lo que se repite. Por A Entonces más voy a C. abrir un paréntesis y divido el primer término entre el factor común. ¿Cuánto A es? más C. A, ¿no? A por A menos B La entre A respuesta es la menos B B. es A. Más A menos B por C entre A menos B, C. Ahora la pregunta dice indica un factor primo. La Chicos, ¿cuál B. es? Tenemos dos factores primos, ¿no? A menos Ujú. B y A más C. Dos La factores. B. A ver, la B. Claro, esa sería la respuesta. Creo que ya vamos aprendiendo, ¿no? Mira, aquí en este problemita hemos aplicado dos métodos de factorización, ¿no? El del factor común, ¿no? Y luego el de agrupación, ¿ya? Así que seguimos. Seguimos. A ver. A ver, indique el número de factores primos, ¿ya? De esta expresión. A ver. Ya. Mira Separar en esta dos términos. expresión. Aquí hay que agrupar, ¿ah? Lo voy a agrupar por colores, ¿ya? Aquí, ¿ya? ¿Qué podemos ver ahí en esos dos? ¿Qué se repite? A, B. A ver, ya, listo, ya nos dimos cuenta. Vamos a seguir agrupando, ¿ya? ¿Este con quién sería? ¿Este segundo término? B, C, Y. Claro, con el de aquí. Ya lo voy a hacer de rojo, ¿ah? Ojo, ¿ya? Y por ahí ACX con ACY, ¿ya? Bien, empecemos con lo de azul entonces. Lo de azul. Ustedes me dijeron, profesor, el AB, ¿no? AB, abro paréntesis, ¿verdad? X más Y. Quedaría, mira, solamente lo de azul, por favor, concéntrate en lo de azul. Se repite el AB, ya está. ABX entre AB, X. ABY entre AB, Y. Ya está lo de azul factorizado, ya está. Ahora vamos a lo de rojo. Más lo de rojo. Lo que se repite es BC, ¿no? BC. Abro paréntesis. BCX entre BC, X. BCY entre BC, Y. Ya está. Y ahora vamos a lo de color rosado. Rosado, fucsia, no sé qué color será. ACX y tengo ACY. Lo que se repite es el AC. Y factorizo, ¿no? Y si seguimos la misma secuencia sería X más Y. ¿Cuántos términos tengo ahora? A ver. 3. Tenemos tres términos. No lo podemos marcar ahí para aquellos que no se den cuenta cuáles son. Un término, dos y tres. ¿Ya? Entonces, en esos tres términos, ¿qué se repite? ¿Cuál es el factor común? X más X Y. más Y. X más Y. Correcto, X más Y.
Y ahora divido, ¿no? El primer término, disculpen un ratito, divido el primer término, ¿no? Entre el factor común, AB, ¿no? El segundo término entre el factor común, BC. El tercer término entre el factor común, AC. Y bien, jóvenes, terminamos. Indique el número de factores primos. Bueno, acá está mal la pregunta, ¿no? Si bueno, está mal las respuestas están mal. Porque si me preguntaran cuántos factores primos hay, yo respondería 2, ¿no? 1 aquí y 2 acá. 2. Pero si la pregunta fuera, indique un factor primo, ¿cuál sería la respuesta? X más Y. Claro, sí, acá debe ser indique un factor primo. ¿Ya? Acá no debe ser esto. Acá debe ser indique un factor primo. ¿Ya? Un factor primo. ¿Ya? Indique un factor primo. Si fuera así la pregunta, esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Espero que esté quedando claro todo esto de acá. Voy a limpiar la pizarrita. Creo que por acá hay unas preguntas. ¿Por qué sale X más Y? Dice. Ay, ay, ay. A ver. Ahora. Me preguntan. A ver, ¿pueden abrir su micrófono y explicarme su pregunta, Uribe y Ramírez? Para poderles aclarar, chicos, ahorita de una vez. No comprendo su pregunta. Ok, no te preocupes, Maringota. Ah, ya, la pregunta es ¿por qué la respuesta he marcado X más Y, ¿no? Lo que sucede es que dice la pregunta indique un factor primo. Entonces, ¿cuáles son los factores primos? Los factores primos, chicos, los factores primos son dos nada más. Tenemos aquí un factor primo y acá tenemos otro factor primo. Solamente tenemos dos factores primos, nada más. Entonces, una de las dos es la respuesta. O sea, la respuesta puede ser X más Y o A por B más BC más AC. Como podemos observar en las claves, no hay esto. No hay el AB más BC más AC. Lo que hay como alternativa es el X más Y. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora vamos aquí. Indique un factor primo. Bueno, aquí ya sabemos que este es el A cuadrado menos B cuadrado, ¿no? Esto que está acá, este es el A cuadrado y este es el B cuadrado, ¿no? ¿Sí? Solamente que ese B cuadrado tengo que expresarlo, el de aquí, 5 cuadrado. como 5 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces sabemos que el desarrollo es A más B por A menos B. ¿Quién es A? X más 5. A más B. ¿Quién es B? El 5. Sí. Por A menos B. ¿Quién es el A? X más 5. ¿Quién es el B? Menos 5. Menos 5. Si desarrollo esto, me quedaría X más 10 multiplicado por X. Esto que tenemos ahí, justamente esto y esto, son justamente los factores primos. Por No eso sé, hay un source de diferencia de cuadrados, ¿no? claro, acá lo que hemos empleado, correcto, es diferencia de cuadrado, ¿no? Diferencia, ¿no? De cuadrados. De cuadrados. Ya, por si acaso. ¿No? Y la respuesta, X más 10, ahí está. La C. Ya está. Bien, jóvenes, ahora sí, sería todo con respecto a la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a